Sor Cardún, usted nació en Santa Cruz. Sí, nací en Santa Cruz, en Colchagua. ¿Me puede explicar qué hace un guaso calchagüino avecindado aquí en Buin, en este fundo tan hermoso? Bueno, hago lo que más me gusta hacer, que son una combinación de actividad empresarial en un área que tiene una raíz muy profunda en mi propia esencia, que es el campo. Esto es Buin lindero. Buin lindero. ¿Cuándo se vino a Santiago a Santa Cruz usted? Yo terminé mi educación primaria en Santa Cruz. ¿Dónde estudió? Estudié en la escuela pública número 1 de Santa Cruz. Y en aquel tiempo no había en Colchagua, o por lo menos en Santa Cruz, un liceo o un colegio de educación secundaria para continuar con algunas perspectivas esos estudios. Entonces, mi padre y mi madre decidieron matricularme en el Barros Arana. Eso es cuando yo tenía 11 años. Y ahí se venía en el tren de Pichilemu. En el tren de Pichilemu, sí. Y era muy chico en esa época. 11 años. Y ahí lo regaloneaban las señoras del tren, ¿o no? Nos regaloneaban, siempre nos encomendaban mis padres a alguna persona mayor que iba en el tren, que era prácticamente el único medio de locomoción en aquellos años. Y llega al Barros Arana. Al Barros Arana. ¿Y cómo era vivir interno, Sor Cardún? Vivir interno era una mezcla de alegría y de formación dura. Vivir internos era estar dedicado exclusivamente al estudio y los deportes, y era aprender un régimen de autosuficiencia que compararía en el buen sentido con lo que tiene un régimen carcelario, en el cual se desarrolla, según lo he escuchado, una relación muy grande entre las personas. ¿Y usted se arrancó alguna vez del internado? Una vez en que hubo una huelga general y que todo el alumnado salió por el economato, que era el área donde se preparaban los alimentos. Salimos en una huelga estudiantil, un lote muy grande, y me acuerdo que en ese tiempo habían los carros que corrían por rieles, y un grupo como de 15 muchachos instó a que los demás empujáramos el carro para darlo vuelta. El carro, que pesa muchas toneladas, por supuesto, ni siquiera nos movimos, y no solo eso, sino que fuimos motivo de la risa de quienes iban arriba del carro, que nos miraban hacia abajo y se reían de nosotros. Y después a la Universidad Técnica del Estado. Así es. A la UT. A la UT. Lo que hoy día es la Universidad de Santiago. Correcto. A estudiar ingeniería metalúrgica. Correcto. Y ahí se dedica un poco a la política usted. No a la política, yo diría que al gremialismo. Pero fue presidente del Centro Alumno. Así es. Y era socialista en ese entonces. Bueno, no, yo nunca he estado afiliado a ninguna... Pero era idea socialista. Partido. Sí, la sigo teniendo. Yo creo que el hombre, cuando se desvincula de la sociedad, pierde su condición de ser humano y parte del todo. No socialista en el sentido de la connotación política, pero sí me siento orientado a la sociedad, de todas maneras. O sea, no militante, pero sí socialista, digamos. Bueno, sí, con una intención de servicio y de relación con la sociedad. Y entre tanto, usted tuvo una beca a Minas Gerais, Brasil. Claro,
como estudiantes de ingeniería teníamos como requerimiento hacer algunas prácticas de vacaciones y nos fuimos con 2 compañeros más de universidad a obtener la posibilidad de hacer práctica en Brasil. ¿Y quién fue Jerusa Correa? Jerusa Correa fue una polola brasilera que tuve en aquella oportunidad y que tuvimos una muy simpática y gran amistad. Pero después se encontró con una sorpresa alguna vez en la vida con esa misma señorita, ¿no? Bueno, después fue reina del carnaval de Río, así es. O sea, a usted siempre le ha gustado las reinas, los poderes, ¿oiga? Luego se casa y se va a Estados Unidos. Así es. Se casa con su primera mujer, Cecilia Elwin. Así es. Sobrino del presidente. Así es. Con ella tiene 3 hijos. 3 hijos. Y se van a Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Estados Pero Unidos? sin hijos, ¿eh? O sea, nos vamos a Estados Unidos sin hijos, recién El primero casados. nace allá. El primero nació allá, así es. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos yo creo que marca una parte bien importante de mi vida, sobre todo en la formación de la empresa, de cómo hacer las cosas. Yo creo que aprendo en Estados Unidos la eficiencia, aprendo el sistema. Allá yo me fui para hacer un máster en ingeniería y luego continué un doctorado con una beca primero de la Brain Copper, que me gané en Santiago, y luego con una beca en la universidad. ¿Y qué le costó más en Estados Unidos, aprender inglés o dejar el socialismo? No, sí, yo creo que primero inglés. Yo había salido, el único ramo en que salió mal en el colegio fue inglés. Y no pudo dar bachillerato. Pero exactamente, salí mal en inglés y no pude dar el bachillerato en diciembre, sino que lo tuve que dar en julio. ese tiempo, se daba en septiembre. Y tuve que aprender inglés mientras estaba en la universidad en el chileno norteamericano. Para optar a la beca norteamericana tuve que saber inglés. Así que me costó. Me dio porro como buen guaso, porro para el inglés. Pero lo aprendí y no tuve ningún problema con él. Y en Estados Unidos también estuvo en el karate. Claro, hice karate en Estados Unidos. ¿Y sigue siendo karateca? No sigo, pero en aquel tiempo hice bastante. Fue como una manera de mantener el estado físico. Hoy día lo he cambiado por el tenis. ¿Y llegó a tener algún cinturón en algún momento? Sí, ¿no? claro. ¿Qué color? El brown, el café, que era previo al negro. Y si tuviera que hacer karate en este momento o defenderse con el karate, ¿lo haría o no? Bueno, sería probablemente como una vaca bailando ballet. Bueno, después vuelve a Chile. Después voy a Chile. Y ahí entra a trabajar en una empresa privada. Claro. Y después de un tiempo forma su primera empresa. Correcto. Trabajé por una empresa norteamericana como 10 años. Correcto. Y ahí forma su primera empresa posteriormente. Correcto. ¿Qué año es? La formación de mi empresa, Sí. el año 1977. ¿Y qué es su primera empresa? Mi primera empresa es una idea hecha industria, que fue la fabricación de un explosivo nuevo basado en usando explosivo seco que empleaba aluminio como combustible y que patenté, y en torno a eso desarrollé una empresa para producir explosivos industriales para la minería. ¿Qué se siente, señor Cardum, ser rico? Cuando usted se mira al espejo y dice, yo soy rico, ¿qué siente? Yo creo que el ser rico es un accidente, exactamente un accidente, y sobre todo cuando uno ha visto al dinero como un medio y no como un fin, la sensación no existe. Yo creo que el ser humano, cuando pierde su condición de humildad, de humilde, o su condición de ser el mismo en todas circunstancias, creo que pierde o se rebaja en su condición humana. ¿Y cuántos millones de pesos pesa usted, oiga? ¿Cuántos ¿Cuántos millones de dólares? No me he pesado últimamente. Bueno, y simultáneamente con formar casi su primera empresa, se vuelve a casar usted. Así es. El mismo año. El mismo año. 1977. Con Estuvo María hace- Angélica Ela, ¿no? Así es. Y tiene otros 3 hijos. Otros 3 hijos. ¿Es muy claro. machista usted? No, si mi mamá era mujer. Siendo un hombre con tanto dinero, ¿cómo se educan a hijos en valores y en principios, digamos?
Eso yo creo que es una de las cosas más difíciles y es una de las grandes metas que me he propuesto, porque yo creo que ahí es donde están los verdaderos valores, no están ni en el dinero, ni están en las cosas, sino que está en la familia y está en la proyección que uno hace de sus hijos hacia el futuro. ¿A usted le preocupa de verdad la educación de sus hijos por el hecho de la vida que lleva usted? Mucho, pero ellos son muchachos tremendamente aterrizados y que han captado este concepto, porque los niños aprenden a través de la imitación de sus padres normalmente, y la mejor enseñanza es el ejemplo. Y yo creo ser un hombre humilde, yo creo ser una persona que tenga una disposición frente a los demás seres humanos que ellos también tienen. A pesar de todo lo que tiene usted, ¿nunca ha dejado de valorar dónde nació, cómo nació? Pero por supuesto que no, si esa es la esencia del hombre. Para mí no hay nada más importante que mantener las raíces, cosa que hoy día trato de propulsar en la enseñanza a la juventud a través de los museos que estamos armando, por ejemplo, para que tengan el orgullo de haber nacido en su tierra. A ver, vamos a llegar a eso. Porque además de coleccionar hijos hombres, usted tiene otras colecciones. Sí, claro. Colecciona armas. Estamos viendo algunas por aquí. Hay algunas armas por ahí. Colecciona cuadros. Pintura chilena. Pintura chilena. Colecciona guacos. Correcto. Ahora va a coleccionar estribos. Sí, todas estas colecciones tienen una orientación hacia la comunidad. Ellos van a ser parte de pabellones o museos que estamos formando. Ya hemos formado uno en Bichuquén, tenemos exposiciones itinerantes. Al rey de España le mostramos la colección de joyas mapuche. Esa colección acaba de cerrar una exposición en Viña del Mar. Este año vamos a estar en Rancagua, vamos a estar en Temuco, vamos a estar en varias partes de Chile con estas colecciones itinerantes que después van a ser parte de museos donados a la colectividad. Dígame una cosa, con esto de hacer museo y volcarse un poco a la sociedad, ¿usted está tratando de borrar un poco su imagen de fabricante de armas y de hombre duro? No, yo creo que no hay nada que borrar. Yo al contrario, me siento muy orgulloso de haber producido armamento en un momento que fue crítico para mi país e incluso estar preparado para continuar fabricándolo si el país lo necesita. Yo creo que es una actividad que aun cuando ha sido exclusiva de los países más desarrollados, el que nuestro país haya ingresado a ella para su propio abastecimiento y posteriormente para exportación es un gran orgullo. Ahora, ¿no se crea un problema de conciencia, un problema moral el hecho de producir instrumentos que en definitiva sirven para matar personas? Bueno, esto lo he repetido yo muchas veces y lo voy a repetir de nuevo. Yo estimo que la responsabilidad moral sobre el uso del armamento no está en quien la fabrica, sino en quien la usa. ¿Pero usted pudo haber evitado fabricar armas? Por supuesto, dejando de fabricarlas, se deja de fabricar simplemente, y todo ese trabajo hecho por obreros chilenos, todo ese desarrollo tecnológico que significó para el país, se lo habría llevado un país desarrollado. ¿Cómo se siente usted, señor Cardún, con los ataques que recibe normalmente, con la prensa, cuando lo agreden verbalmente o a través de campañas? ¿Qué siente usted? Bueno, ¿cómo lo siente su familia? Mira, yo creo que en esta vida hay que ser objetivo y sobre todo ser realista. Y si uno no conoce el medio en el cual actúa, está limitado. Yo creo que conozco el medio donde actúo. El chaqueteo es el deporte nacional, antes que el fútbol. Y si yo no considerara que en Chile existe el chaqueteo y no lo esperara, es una limitación mía y no de quienes chaquetean, porque eso está siempre ahí. ¿Cómo lo siente usted eso y cómo lo siente su familia? Es duro, yo creo que es duro, pero es entendible. Yo a veces me pregunto por qué se han demorado tanto en criticar algo. Y cuando llegan digo, bueno, al fin llegaron, aquí están. El hacer cosas en nuestro país conlleva la crítica. Es normal, lo acepto como algo natural. No me gusta, pero es una realidad. ¿Es verdad que usted es autoritario? Hasta cierto punto yo creo que cuando existen estructuras en las cuales se pretende hacer cosas, el consenso es básico, pero cuando es necesario cortar el queque, tiene que alguien cortar el queque. ¿Es mal genio? No. ¿No? A veces. ¿Es vehemente? Vehemente de todas maneras. Vehemente de todas maneras. Y atípico. ¿Por qué? Porque me gusta, porque siento que en la pasión está
el componente esencial de la vida. Yo creo que el que tiene pasión tiene, decía, los sensores limpios y puede captar con mayor vividez las cosas lindas de la vida. Y el quehacer es una cosa linda de la vida. ¿Qué es del niño Carlos Cardún, que está en un pupitre de la escuela pública ¿Santa Cruz? de Santa Cruz, del niño Carlos Cardún que se venía en el tren de Pichilemu? Sí. ¿Qué siento hoy día haberse transformado en un magnate? Me siento el mismo niño, un poco más grande nomás, con los mismos sueños y las mismas intenciones en el querer ser feliz. Yo creo que esa es la esencia. Ahora, todo lo demás es un juego que hay que jugarlo bien. Si yo considero que esto de hacer negocio no es otra cosa que un metrópolis grandote, ¿no? ¿Y usted pensó que iba a ser bueno para los negocios? Bueno, yo no tuve pollito, pero tuve un negocio de carbón por ahí tempranamente, sí, que después recuerda a mi padre, sí, que me marcó, que me hicieron leso. Hasta el día de hoy se lo recuerda. Claro. Se perdió todos los ahorros que tenía. Claro. Dice que usted tiene una relación de adoración con su padre, ¿efectiva? Así es. ¿Y por qué? Porque él es el responsable de haberme entregado con los sensores limpios a la vida. Él es el hombre que adora la naturaleza, que siente por las personas un cariño especial. Es un hombre que, diría yo, que es un hombre que despierta la bondad y despierta la buena intención de la vida. Eso me lo transmitió mi padre. ¿Es efectivo que su padre no quiso tener otro hijo porque dice que le podría haber salido overo? Efectivamente. ¿Y por qué eso? En un libro que él escribió que se llama Poemas de Santa Cruz, lo dedica a mi madre y a sus dos hijos. Él es rubio y ojos azules, mi madre era morena, y tuvieron dos hijos. Yo el primero, moreno, y mi hermano, que es rubio, ojos azules. Entonces, mi padre dedica este libro y dice que va dedicado a su mujer y a sus dos hijos, dice, y a quien te está leyendo no lo va a creer, que el primero le salió morenito y el segundo muy clarito, y se chantó, no fuese cosa que al tercero le saliera oberito. ¿Y usted sentía complejo cuando chico con su hermano rubio, siendo usted moreno? Yo creo que un poco, porque sí, mi hermano era rubio, pero como esos pollos que vienen saliendo del huevo, que son blancos de rubio. Entonces todas las viejas amigas de mi mamá se acercaban y decían, ¡ay, qué niñito más lindo! Decía Rusiecito. Tú sabes que aquí en nuestro ambiente el rubio llama la atención. Y dice que yo me paraba adelante y decía, y yo le decía, yo también soy rubio. Entonces la vieja decía, pobrecito el niñito. Así que pero se mejoró bastante después usted, ¿eh? Sí, después lo tuve tuve tanto complejo. Y ahora va a ser abuelo. Así es, hombre. Próximo a cumplir los 50 años. Pero muy luego. En esta vida tanto éxito, tanta alegría, ¿ha tenido algún sufrimiento duro en la vida? Muy grande, muy, muy grande. Tal vez el más grande fue un accidente en el norte donde murieron una cantidad muy importante de trabajadores. ¿En su empresa? En mi empresa. Tal vez es el dolor más grande que llevo encima. ¿Qué sintió? Bueno, sentí muchas cosas terribles y me hice muchas preguntas y seguí adelante porque era necesario continuar con las actividades. Mucha gente depende de su trabajo y fueron los momentos tal vez más difíciles de mi vida. Cuando murió mi madre también era otro momento muy difícil. El día que deje de existir, ¿cuál sería el epitafio que le gustaría que estuviera en su tumba? Qué interesante, aquí yace un hueso colchagüino que logró hacer parte de lo que soñó. Señor Cardún, ¿qué empresas constituyen hoy día el imperio Cardún, valga la redundancia? ¿Cuál imperio? Me refiero a sus empresas. Las empresas que dirijo hoy día son producto de una diversificación que tiene ya casi 10 años
y envuelven los campos tradicionales en los que hemos estado, que es la fabricación de explosivos para la minería, la producción de fruta para exportación y la manufactura de plantas industriales, que es producto del reciclar la industria de armamento, una buena parte de la industria de armamento. Además estamos en la banca y en la hotelería. ¿Y qué pasa con la fabricación de armas? La fabricación de armas ha seguido la evolución de los desarrollos internacionales y de las necesidades que ha planteado el mercado. Y también por el replanteamiento de la posibilidad de abastecer determinados mercados. Hemos ido a una reducción de nuestra habilidad o capacidad productiva de armamento, pero ella dejó como herencia una extraordinaria capacidad tecnológica y una instalación industrial que hemos usado para hacer otras cosas. Pero dicen que tiene parada la fabricación de armas por una petición expresa del gobierno. ¿Es efectivo eso? No, no es efectivo. Yo me siento muy obediente de lo que el gobierno plantea. En un momento se indicó o se observó que podía producir un problema de debate nacional muy poco grato para el gobierno y para la opinión pública en general, motivo por el cual nosotros desistimos, por ejemplo, de abastecer de armamento a Arabia Saudita en los momentos del conflicto. ¿Usted tiene congeladas sus empresas las armas por si las moscas, como dijo Luis Corbalán? Yo creo que sí, yo creo que sería una tremenda irresponsabilidad por parte nuestra, y así lo han manifestado las Fuerzas Armadas, el que nosotros deshiciéramos esta habilidad o capacidad. Lo que hemos hecho es colocarla en posición de reaccionar cuando sea necesario, lo que no significa eliminar esa habilidad. O sea, usted las tiene por si las moscas todavía congeladas. Eso es correcto. ¿Y qué significa por si las moscas en este caso? ¿Qué significa? Que si los superiores intereses del país así lo requieren, esas fábricas vuelven a funcionar. Y si los intereses del país así también lo recomiendan y es necesario abastecer a países amigos, también lo haremos. Usted tiene todo el capital en un imperio pacífico hoy día de producción, producto al armamento, a la fábrica de armamento, ¿no es así? Como dices tú, como producto, con los beneficios obtenidos, en gran medida es así. Yo creo que la suerte que corren las empresas, tanto su éxito como su fracaso, están ligados a la posibilidad de obtener varios recursos, entre ellos el tecnológico, la habilidad productiva y también el capital. Aquí se han generado capitales que se han usado en Chile para hacer crecer la industria chilena. ¿Por qué usted siempre le vendió armas a dictadores? Concretamente a Mengistu en Etiopía, a Saddam Hussein en Irak. Bueno, yo no le vendo, nunca le he vendido a quien no ha sido autorizado. Son los gobiernos, el gobierno de nuestro país es el que fija las políticas, no nosotros. ¿Y por qué usted se prestaba para venderle a gente como los etíopes o como los iraquíes, cuando eran países muchas veces atrasados y que tenían consecuencias devastadoras producto a la venta de su fabricación? Bueno, yo todavía no he desarrollado la habilidad de adivino, o sea, esa parte estoy trabajando en ella, pero no la he desarrollado. Yo nunca supe o me imaginé que el señor Saddam Hussein, de ser el defensor de Occidente, de ser el hombre que estaba deteniendo el avance del fundamentalismo iraní, se iba a transformar en el invasor de Kuwait. Eso no estaba en mi perspectiva. De tal manera que a mí me sorprendió tanto como al resto del mundo. ¿Qué le dice a usted el hecho que hayan quedado 200.000 iraquíes muertos en las calles prácticamente y Kuwait devastado, siendo usted el productor de esas mismas armas? No, nosotros las armas que produjimos ni siquiera fueron empleadas en la guerra del Golfo, porque son armas aéreas y la aviación iraquí fue mantenida en tierra desde el comienzo, de tal forma que ninguna de las armas producidas por nosotros fueron empleadas. Y los iraquíes que murieron producto de los ataques de las fuerzas aliadas. Quiero concluir pensando que usted vendió armas a Etiopía y a Irak a dos dictadores porque así se lo impuso el gobierno militar chileno. No, eso sería una manera muy injusta de ponerlo. Yo solamente he vendido a aquellos países que se me ha permitido vender y se permite vender de acuerdo
a los superiores intereses del país. Yo no soy un político ni domino todas las variables que son necesarios considerar en una decisión de este tipo. Yo solamente las fabrico y cumplo con los reglamentos establecidos por la ley. ¿Por qué usted mantuvo negocios de armas con Sudáfrica cuando hay una resolución de Naciones Unidas que impide tener esos negocios con el país sudafricano? Estamos hablando de lo mismo. Yo no soy empleado de Naciones Unidas. Yo soy un ciudadano chileno que obedezco las reglas de mi país y mi país a su vez obedece o no obedece las resoluciones superiores de Naciones Unidas. Pero usted, ciudadano chileno, y el gobierno militar entonces, ¿le importó nada una resolución mayoritaria de Naciones Unidas que prohibía tener relaciones de fabricación de armas con Sudáfrica? ¿Y? Le pregunto, ¿a usted no le produce un problema moral el hecho de que estar en contra del foro mundial más importante que tiene el globo? Esa es una pregunta que se la tiene que hacer al gobierno, no a mí. Aquí existe una relación jerárquica que está claramente establecida y yo soy obediente a la reglamentación impuesta por nuestro gobierno. Ahora, yo no funciono como empresa ni como individuo por los dictámenes de organismos superiores que respeto, pero a través de una cadena jerárquica. ¿Usted está dispuesto a hacer cualquier acto en la vida porque se lo impone el gobierno? No, el gobierno nunca me ha impuesto nada. ¿O que vaya contra sus principios? Ni tampoco voy a hacer algo que vaya contra mis principios, muy por el contrario, pero un principio superior es funcionar y actuar dentro de una comunidad a la que me debo, no solo con obediencia, sino que también con respeto. Y ese es Chile. Hoy día como empresario chileno y como empresario dedicado a cosas pacíficas, digamos, ¿cuál es su propuesta como empresario hacia el país, digamos? Bueno, yo creo que por una parte es necesario motivar, incentivar al empresariado chileno a que vaya a la búsqueda de las oportunidades que se están presentando internacionalmente. Chile tiene que lograr dos cosas: el mercado internacional y lograr también llevar su capacidad productiva a niveles tecnológicos superiores. Industrias como esta, por ejemplo, que producen a un nivel extraordinariamente sofisticado, deben reemplazar nuestra actual ventaja frente al mercado internacional, que es la mano de obra barata, cosa que no debe existir en el futuro. Nuestra mano de obra ojalá sea cara, porque nuestro pueblo debe recibir los beneficios de una mayor productividad, y esa mano de obra más cara debe ser reemplazada en cuanto a la eficiencia por un nivel tecnológico superior. Pero también tenemos que estar atentos que los países más desarrollados nos permitan hacerlo. Hay graves indicaciones que muestran que esto está tratando de ser reprimido por los imperios. ¿Por quién votó usted en las elecciones pasadas, presidente, señor Cardón? Por Patricio Aylwin. No solo voté, sino que trabajé por él. ¿Tiene aspiraciones políticas usted en el futuro? Ninguna. Le hago esta pregunta porque hay empresarios en Chile que han saltado al empresariado, a la política, como el caso de Sebastián Piñera, de Manuel Felú y otros. Sí. ¿Usted no tiene ninguna aspiración política? Absolutamente ninguna. Muchas gracias, señor Cardón, por estar con nosotros.